Aleluya, bendito es nuestro Dios. Bendito es el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con bendición grande en los lugares celestiales, con Cristo Jesús, Señor nuestro. Le damos toda la gloria y toda la honra a nuestro Dios, porque Él es bueno, porque su misericordia es eterna. Aleluya. Le damos gracias también a cada uno de nuestros hermanos a través de la distancia, ya en sus hogares o en el lugar que se encuentren. Dios les bendiga grandemente. Y sigamos adelante, mi hermano, porque Cristo viene pronto. Aleluya. Y es necesario saber en dónde estamos parados y a quién estamos sirviendo. Bendito Dios. No vaya a ser que estemos sirviendo mal y pensando que estamos en Dios. Aleluya. En esta ocasión vamos a estar compartiendo la palabra en el libro de Ruth, capítulo 2. Libro de Ruth, capítulo 2. Y tenemos por tema: hay recompensa en servir a Jehová Dios. Hay recompensa en servir a Jehová Dios. Aleluya. Bendito es el Señor, Dios Todopoderoso. Dios bendiga también a mis hermanos allá en Guatemala. Dios les bendiga grandemente. Luchemos, sigamos adelante, mis hermanos pastores, hermanos en Cristo allá en Guatemala, en diferentes partes del mundo. Dios les bendiga y esforcémonos y seamos valientes, como dice la palabra. Y valientes es siempre luchar en la verdad y por la verdad. Bendito Dios. Aleluya. Libro de Ruth, capítulo 2. En su versículo 11 y 12. Aleluya. Y si lo tenemos, libro de Ruth, capítulo 2, verso 11 y 12. Lo leemos honrando a Dios Padre, Hijo y a su Santo Espíritu. Y dice su palabra: y respondiendo Booz, le dijo: he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y que dejaste a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste. Has venido a un pueblo que no conociste antes. Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Oremos. Bendito Dios Todopoderoso, que vives y reinas, Señor, desde la eternidad y hasta la eternidad. Tú eres Dios, Señor, y no hay nadie, Señor, semejante a ti. No hay nadie, Señor, tan grande y poderoso como tú, oh Dios de Israel. Gracias te damos, Padre eterno, por tu pueblo amado, Dios mío, ese pueblo que pusiste en medio de todas las naciones, Dios mío, para glorificar tu grande y poderoso nombre. Y todos sepan que hay un Dios en Israel, Padre, que les guarda desde lejos, dice tu palabra. Bendito sea tu nombre, oh Altísimo. Gracias te damos, Señor, en esta hora, por esta palabra, Padre Santo. La pongo, Señor, en tus manos, Dios mío. Abre mi boca, Señor, y publicará mi boca tu alabanza, Dios mío. Publicará, Señor, mi boca tu palabra, Dios mío, delante de tu pueblo, Señor, a través de la distancia, Dios mío, y en este lugar sea glorificado y notorio tu nombre, Señor. Oh Padre Santo, para gloria suya se lo pido, Padre Santo. Vivifica, Dios mío, restaura, Padre Santo, recompensa, Dios mío, a tu pueblo que te ha servido, Dios mío, y bendice,
bendice, Padre Santo, a todo aquel que escucha, aquel que ve, Dios mío, estos medios, Padre Santo, bendícele, oh Padre Santo, por tu palabra, Dios mío, y que reciba, Dios mío, esa claridad de su mente, Dios mío, para que pueda entender, Señor, tu palabra, Dios mío, y pueda ser despejado y volver en sí, Dios mío, para tu gloria y tu honra, Señor, que sea entendible, Señor, tu palabra, Padre Santo. Gracias, amado Dios. Bendice, Señor, esta palabra y sea, Dios mío, reconocida, Dios mío, oh Padre Santo, en todo el mundo, Señor, que tú eres un Dios que paga y que paga bien, Señor, que tú eres un Dios, Padre Santo, que da conforme, Señor, oh Padre Santo, a la multitud de tus piedades, Padre eterno. Gracias, Señor. Glorifícate en gran manera en esta hora, Dios mío, en el nombre precioso de Jesús de Nazaret, te lo ruego, Padre eterno. Amén y amén. Aleluya, bendito es su nombre. Dios es bueno, mis hermanos. Dije, Dios es bueno. Aleluya. Clemente y misericordioso es nuestro Dios. Dice su palabra que es lento para la ira y grande en misericordia. Grande es nuestro Dios. En otra porción dice que si no fuera por su misericordia, ya hubiéramos sido consumidos por el fuego de su furor, ¿verdad? Bendito Dios. Puede tomar su asiento, póngase cómodo, pero sigamos alabando a nuestro Dios, mis hermanos. Aleluya. ¿Cuántos no sabemos la historia de Ruth? Muchos, ¿verdad? Y los que no se la saben ahora van a saber un poquito sobre la historia de Ruth. Bendito es el Señor. Ese es esa es la idea, ¿verdad? Que todos lleguemos al conocimiento de quién es Dios. Queremos amar a Dios, tenemos que conocerle. No podemos amar a un Dios que no conocemos. Tenemos que conocerle. ¿Y quién nos lo da a conocer? Jesucristo. Tenemos que reconocer a Jesucristo para que nos muestre al Padre. Bendito el Señor. Entonces, Ruth, mis hermanos, era una moabita. Obviamente que habitaba en los campos de Moab. Una nación idólatra, sobremanera idólatra, que quemaba sus hijos a Moloch, su Dios, ¿verdad? Y Ruth vivía en ese lugar de Moab. Era una mujer que no era parte del pueblo de Dios. O sea, estaba muy aparte, así como usted y yo estábamos en otro tiempo. Aparte, que no estábamos en la promesa que tiene ese pueblo de Dios. Porque sépanse que hay un Dios que tiene un pueblo escogido y se llama Israel. Ese pueblo que está en medio de todas las naciones, y todas las naciones, por cierto, enemigos de Israel. Nunca se ha puesto a pensar por qué odian tanto a Israel. Porque el diablo le odia, sencillamente por eso. Y este mundo está bajo el maligno, con eso les digo todo. Entonces, el enemigo siempre ha querido destruir a Israel. Pero grande es Dios y sus promesas, que lo tendrá siempre firme hasta el final. Porque si antes les daba la victoria, no va a ser la excepción esta vez. Bendito es el Señor. Para que se cumpla su palabra. Aleluya. Entonces, estaba Noemí con su esposo Abimelech, ¿verdad? Dice en el capítulo 1, verso 1, aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab. Fue a la tierra donde vivía Ruth. Él, su mujer y dos hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelech.
y el de su mujer Noemí. Y los nombres de sus hijos eran Malión y Quilión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron ahí. Y dice la palabra, mis hermanos, que murió Elimelech. Y después también murieron sus dos hijos, Malión y Quilión, quedando así la mujer desamparada de su marido y de sus dos hijos. Y dice la palabra que esos dos hijos ya se habían casado en Moab. Habían obtenido mujeres de allá de las moabitas. O sea, en pocas palabras, ellos agarraron mujeres que no eran del pueblo de Israel. Por la razón sencilla, mis hermanos, que muchas veces acontecen pruebas, luchas en nuestra vida cuando estamos en el camino del Señor. Y nos vemos tan presionados que muchas veces optamos por irnos de un lugar hacia otro buscando una forma de vivir que se pueda, ¿verdad?, obtener ganancias. Porque si algo siente el ser humano es que no haya comida. Y dice que hubo una hambruna. Esta gente no tenía trabajo, no tenía cómo sustentarse. Y dice la palabra que se fueron a otro lugar y se fueron a los campos de Moab, sin imaginar que allá iban a morir ellos y que se iba a quedar desamparada Noemí. Bendito Dios. Sabe que todo en la vida tiene un propósito. Esa hambruna no llegó por en balde y no en balde ellos salieron. Unos pueden decir, no, pues es que ellos no esperaron en Dios. Tenían que tener fe y esperar en Dios. Yo recuerdo una ocasión cuando le dije a un hermano, ¿sabe qué, mi hermano? Pues ahí nos vamos a estar viendo, hermano, porque me voy a ir a otro lugar. He batallado para buscar trabajo porque estuve mucho tiempo sin trabajo. Y cuando le digo mucho tiempo son años. Entonces cualquiera que tiene muchos años sin trabajar, obviamente se va a desesperar y va a buscar otro rumbo, donde quizás el Señor le pueda proveer. Es verdad que Dios nos puede proveer donde sea, pero estas personas dicen que salieron porque había hambruna. Fueron a buscar la vida. No estaban diciendo que habían dejado a Jehová. No estaban diciendo que habían dejado de creer a Jehová. Dijeron que por causa de la hambruna fueron a los campos de Moab, buscando el sustento, ¿verdad? Bendito Dios. Pero más no se imaginaban que ellos iban a morir allá. Y que estando casada Ruth y estando casada la otra mujer moabita con los hijos de Noemí, se quedaron desamparadas igual. Pero no tan desamparadas como Noemí en esa tierra, que Noemí estaba como forastera ahí. Pero las dos nueras estaban en su tierra y tenían sus familiares. Tenían sus padres, su madre y familia. Tenían hermanos. Mas sin embargo, nos damos cuenta que hay una decidió quedarse y la otra llamada Noemí, la otra llamada es una se quedó, Orfa se quedó y Ruth decidió continuar. ¿Qué cree que le hizo continuar? ¿Qué cree que le hizo seguir a Noemí? El amor. El cambio que Dios había hecho en su vida. ¿Sabe por qué? Porque esos varones, puedo asegurarles, la Biblia no lo especifica, pero yo puedo asegurarle que aquel que ama a Dios, aquel que teme a Dios, eso es lo que va a demostrar en la familia. Eso es lo que va a demostrar entre la gente. Y esas esposas yo sé que aprendieron. Pero ahí nos damos cuenta que una fue dejada, o más bien una decidió quedarse por su familia.
Y nos damos cuenta que hay muchos creyentes que prefieren quedarse para complacer a la familia y no siguen al Señor como debe ser. Ruth decidió seguir al Señor. ¿Y cómo lo demostró? Siéndole fiel, siguiendo a su suegra. Bendito Dios. Cuando le dijo claramente, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Eso es serle fiel al Señor. Eso es servir al Señor. Déjeme decirle, mi hermano, que servir al Señor no meramente es tener un puesto en la iglesia. Eso no es servir al Señor exactamente. Servir al Señor de verdad es dar un buen testimonio de tu vida. Vivir para Dios y no para el mundo. Eso es servir a Dios. Y dice su palabra, y me seréis un pueblo apartado, santo, en medio de todos los pueblos. Bendito el Señor. Entonces aquí no se trata de servir en una congregación para decir ya soy santo. Aquí se trata de servir a Dios en todo momento y en todo lugar y en toda situación. Esas mujeres estaban pasando por una situación difícil, les había dolor y había desánimo en sus vidas. Pero ahí en medio de ese dolor oyó que Dios había visitado a su pueblo. Y Ruth decidió regresar, aunque ya iba dolida, con amargura porque había perdido la familia. Dios no la dejó sola. Dios la llevó con Ruth para que le demostrara el amor de Dios, para que no ella estuviera en esa amargura que decía estar. Y ese amor se puede reflejar en las personas que te siguen, en las personas que te ayudan. Se refleja el amor de Dios, que Dios tiene cuidado de ti, que a pesar de que hayas batallado mucho y hayas perdido mucho, Dios está siempre contigo, y que todo lo que hayas padecido es con el propósito de Dios. Eso es lo que nos enseña la palabra, porque Ruth siguió a su suegra, y cuando ya estaba en los campos de Moab, en los campos de Boz, ya habían salido, ya estaban en Israel. Dice que se fue a espigar a los campos, y qué casualidad que empezó a espigar en los campos de Boz, ¿verdad? Un pariente de Noemí. Bendito el Señor. Y dice que cuando Boz la vio y había escuchado ya de ella, dice que le dijo, vamos a leerle desde el 9. Mira bien el campo que te siguen y síguelas. Mira bien el campo que te siguen y síguelas, porque yo he mandado a los criados que no te molesten, y cuando tengas sed, ve a las gavillas y bebe del agua que sacan los criados. Ella entonces, bajando su rostro, se inclinó a tierra y le dijo, ¿por qué he hallado gracia en tus ojos, para que me reconozcas siendo yo extranjera? Era la gracia de nuestro Dios. La gracia de nuestro Dios, porque cuando tú te humillas delante de Dios, Dios pone gracia en ti. Cuando tú le sirves a Dios, cuando tú has decidido servirle a Dios, la gracia de Dios está sobre ti. No importa que estés pasando dificultades, no importa que estés pasando tribulaciones, la gracia de Dios está sobre ti. Y el Todopoderoso te va a sustentar, te va a sacar adelante, porque todo eso es pasajero. La recompensa viene. Todo es con un propósito, la recompensa viene, aleluya. Entonces, y respondió Boz, le dijo, he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y que dejando a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste, has venido
a un pueblo que no conociste antes. Aleluya, bendito el Señor. Y bien dijo el Señor Jesucristo, aquel que no dejare padre, madre, hijos y hermanos, o etcétera, etcétera, por causa de mí, no puede ser mi discípulo. O sea que no puedes servirle al mundo, no puedes quedarle bien a la familia y alejarte de Dios, porque no puedes ser su discípulo. Si tú le sirves al mundo y sus deseos, si tú le sirves a los momentos esos de estar conviviendo con la familia en las tradiciones, estás sirviendo al mundo, no a Dios. No puedes ser su discípulo. ¿Por qué? Porque el mundo es enemistad con Dios. ¿Qué parte de la escritura no podemos entender tan sencillo? Bendito el Señor. Y los creyentes lo saben y lo oyen y amén, Señor. Pero mis hermanos, seguimos siendo gente que no entiende porque estamos en el mundo y hacemos las cosas para que la gente, o más bien las familias, estén tranquilos, no se molesten. Estamos en este mundo y queremos demostrar y decimos que es demostrar el amor de Dios en familia. Bueno, demuestra después tu amor, pero no digas que es el de Dios, porque el de Dios nos restringe de andar en las cosas del mundo. Ese es el amor del mundo, es amor mundano. No es el amor de Dios, porque el amor de Dios te va a guardar, no importa que te desprecien, porque es para su bien de ellos. Porque ahorita te van a despreciar, pero al rato van a ser ganados por la misma palabra. Al rato van a ser ganados por el testimonio de tu vida. Esa es la palabra, esa es la razón por la que tienes que ser apartado del mundo para ser un pueblo santo para Dios. Porque si no, ¿de qué manera quieres que Dios te diga y yo te recogeré? Me seréis un pueblo santo y yo los recogeré y me seréis por hijos e hijas y yo seré a vosotros por padre. Pero si andamos haciendo las cosas del mundo, ¿de qué manera queremos la recompensa, pues? La palabra sigue siendo, hay recompensa en servir a Jehová Dios. Hay recompensa. Ruth vio la recompensa. Job vio la recompensa. Muchos vieron la recompensa. El pueblo de Dios vio la recompensa. ¿Verdad? Porque Dios es el que promete y fiel es el que promete. Si Dios dijo que iba a sacar al pueblo de Israel adelante hasta el final, Israel será salvo, es porque va a ser salvo. Y no importa que el enemigo los quiera exterminar antes, el pueblo de Israel va a ser salvo. Bendito es el pueblo de Dios. Bendito de Jehová es Israel. Aleluya. ¿Saben? El mundo pues es mundo, ¿verdad? Pero yo veo que entre mismos creyentes que saben de la palabra se ponen a poner comentarios sobre el pueblo de Israel. Comentarios que no debería uno de hacerlos, porque caemos en sus mismos errores, ¿verdad? Que todos piensan en lo que pasa con Israel, pero ¿qué con los otros? ¿Que por qué defienden al pueblo de Israel? Es que el pueblo de Israel no necesita que lo defiendan. Dios lo defiende. Nosotros nomás le bendecimos. Nosotros nomás decimos que el pueblo de Israel siempre va a ser el pueblo de Israel, el pueblo de Dios. Y no porque nosotros lo digamos, sino porque Dios lo dice en su palabra. Dios estableció un pueblo y lo hizo en un día. En un solo día fue llamada nación Israel. ¿Qué parte no podemos entender? Que es pueblo de Dios. El libro de Isaías dice claramente, ¿nacerá una nación en un día? Amén. Nació en un día Israel. ¿En el año qué? 1948. Bendito el Señor. Hace poquito más de 70 años, ¿verdad? Entonces, es pueblo de Israel. El pueblo de Israel es pueblo de Dios. Y aquí no se trata de que le estemos dando el lado a Israel. Se trata de lo que dice Dios en su palabra. Y que ese pueblo
que ha ido tomando tierra que no le corresponde. Hey, toda esa tierra es de Israel, por heredad se la dio el Señor, Dios Todopoderoso. El Señor que hizo los cielos y la tierra, le dio por heredar toda esa tierra. Y ahí dice las medidas, vaya, estudie la Biblia. Ahí dice la medida de dónde a dónde. Y eso incluye ahí donde están en guerra. Y eso incluye a eso de Palestina. Todo ese lugar es de Israel, pero no se lo quieren soltar. Pero un día se lo van a soltar para que edifiquen su templo y entonces vendrá el fin. Muchos cristianos están esperando a ver al Mesías. Muchos cristianos están esperando al ver al falso profeta. ¿Para qué lo quieren ver? Porque piensan que ese va a ser el final. Ciertamente ese va a ser el final. Pero el final para la iglesia es antes de que aparezca todo eso. Antes de que aparezca eso va a venir por su pueblo. Bendito Dios. Entonces, mis hermanos, dice, Jehová te recompense tu obra. Todo aquel que obra para el Señor, que trabaja en la obra del Señor, que lleva el testimonio de Jesucristo, recibirá recompensa. Retén lo que tienes y yo te daré la corona de la vida. Y la corona incluye todo el paquete. Bendito el Señor. Jehová te recompense, Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte del Dios de Israel. Aleluya. Bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Y dice la palabra de Dios, mis hermanos, que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo las alas del Omnipotente, bajo la sombra del Omnipotente. Bendito Dios. Aleluya. Entonces, mis hermanos, todo aquel que busca al Señor es porque quiere habitar bajo su protección, quiere habitar bajo su escudo, pero no podemos servir al Señor haciendo las cosas como queremos nosotros. Carnalmente no se puede. A la verdad puedes hacerte religioso pensando que así está bien. Los fariseos tenían la ley, pero no la cumplían. Ese es el problema. Muchos pueden saber la verdad, pero no la cumplen. De nada sirve. Se llama religión más. Aleluya. Pero los que hacen la voluntad de mi Padre, dice su palabra, permanecen para siempre. Los hijos sí permanecen para siempre. Aleluya. Dice la palabra del Señor en el libro. Vamos a ver el libro de Mateo 19. Mateo 19. Aleluya. Poderoso es nuestro Dios. Dice que había un joven rico. Había un joven rico, mis hermanos, que le dijo al Señor, vamos a leerlo para mejor. 19:16 de Mateo. Entonces vino uno y le dijo, Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Y si usted se pregunta, ¿qué bien haré? ¿Congregarme nada más? No solamente congregarte, cambiar, nacer de nuevo, vivir para Dios. Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Sencillo se los puso. Hay creyentes que no guardan los mandamientos. Son bien religiosos, pero no guardan los mandamientos. Porque uno de los mandamientos es no mentirás. Y hay mucho mentiroso.
que no pueden dejar de mentir. No robarás, y hay mucho ladrón que no paga sus diezmos y que se le pegan las cosas por ahí de repente. Por más pequeña que sea la cosa, sigue siendo un robo. Todo lo que no te pertenece que agarras es robo. Bendito el Señor. Y dice que los ladrones no entrarán en el reino de los cielos, ni los mentirosos. Parece cosa pequeña, ¿verdad? Ligera a los ojos humanos. Pero Dios es tan estricto que dice ningún ladrón, ningún mentiroso, no necesita más. Solamente ser mentiroso para que se quede. No necesita más solamente ser ladrón para que se quede. Bendito el Señor. Aleluya. Y entonces le dijo, ¿cuál es? Y Jesús dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no darás falso testimonio. Oiga, ¿qué es falso testimonio? Aparentar lo que no es, decir mentiras, hacer mentiras. Dar falso testimonio es decir, culpar a alguien, por ejemplo, pero con mentiras, culpando de algo de que no es. Estás testificando en contra de él. Y dar mal testimonio del evangelio también cuenta. Porque dice la palabra de Dios que a todos los que guardaron el testimonio de Jesucristo, esos son los que van a aparecer allá. Y dice, no darás mal testimonio, no darás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ay, cómo nos cuesta también eso. Amar a tu prójimo, hacer algo por el prójimo sin esperar nada a cambio. ¿Cómo nos cuesta? Y decimos, me voy con él, me voy con él. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y en otra porción de la Biblia dice claramente que primero es Dios, el segundo es tu prójimo y tú hasta el último. Eso es lo que dice la palabra. Pero hay muchos que dicen primero yo y primero yo. Bendito Dios. Entonces, el joven no tenía problema con esto. Dice, el joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? No lo había guardado. No lo había guardado porque dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. O sea que estaba hasta mintiendo. ¿Sabe por qué? Porque Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo, y ven y sígueme. En primer lugar, no le estaba siguiendo, no estaba haciendo la voluntad de Dios. Segundo lugar, era avaro, vivía nomás para su dinero, por sus bienes. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. ¿Por qué estaba diciendo esto el Señor? Porque los que tienen bienes, en sus bienes piensan y nomás en sus bienes tienen la confianza. Y Dios quiere que tengamos la confianza en Él, no en lo que poseemos. Porque nada es sin Dios. ¿Sabe que una persona puede tener muchas ganancias, puede tener buen puesto y tener algunos ahorros buenos? Pero si está sin amparo de Dios, le llega una enfermedad y en un 2x3 se queda sin dinero. Ocupa un médico, ocupa otro y otro y otro y no se cura. Y sí queda sin dinero. Y eso que tú tenías
esa confianza que tenías en tu poder del dinero se desvanece. Esa es la realidad. Mejor es confiar en Dios que en las muchas riquezas. Bendito Dios. Pero hay gente, mis hermanos, que nomás con un trabajo que tengan más o menos, están levantados ya de su ego. Hay muchos que ya tienen un trabajo hasta de planta y ya no pueden pisar el suelo. Sienten que ya son superiores a los demás. No es nada. Digo, qué bueno que lo tienes, pero mejor es estar sencillo. Que nada te levante el ego con poco. Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera. ¿Por qué, mis hermanos? Porque les parecía que era exagerado. A usted le puede parecer exagerado, pero ¿cómo que un rico se va a perder nomás porque es rico? No se va a perder porque es rico. Se va a perder porque tiene sus ojos puestos, su confianza puesta en sus riquezas, en sus bienes. Y a Dios no busca. Porque le dijo, reparte lo que tienes a los pobres y ven y sígueme. ¿Lo siguió? No lo siguió. Entonces dice que sus mismos discípulos se asombraban diciendo, ¿quién pues podrá ser salvo? Si yo le estoy diciendo, si usted miente, se queda o se va al infierno, ¿verdad? Porque ahí dice la palabra que allá van a aparecer todos los mentirosos, los hipócritas, los homicidas. Allá en el infierno allá van a aparecer. No lo digo yo, lo dice la palabra. Pero ¿cómo nomás por unas mentiritas? Bueno, pues es que las mentiras son del diablo, porque él es mentiroso y padre de mentira. Entonces todos los mentirosos, piénselo. Y dice, y mirándolos Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Si nosotros nos ponemos la mirada en Dios, Dios va a hacer la diferencia. Pero si estamos diciendo, ¿quién va a poder ser salvo? Si nos mantenemos nomás así en eso, ni le vas a echar ganas, ni te vas a poner bien a hacer las cosas para Dios, porque tú estás pensando, no, al cabo nadie va a poder ser salvo. ¿Quién va a poder? ¿Quién puede ser libre de pecado? Y se basan de eso. ¿Y quién es libre de pecado? Pues, entonces nadie va a ser salvo. Claro que va a ser salvo aquel que teme a Dios y que teme a su presencia, que tiembla a su presencia. Porque los hay. Si usted no quiere ser de los que tiemblan en la presencia de Dios, si usted no quiere ser de los que obedecen a Dios, ese ya es asunto suyo. Pero de que hay forma de salvarse, hay salvación. Porque hay, mis hermanos, hay recompensa para los que sirven a Jehová, Dios de Israel. Hay recompensa. Vos le dijo, Jehová te recompense en la remuneración, te pague todo lo que has hecho. Bendito Dios. Y Dios paga bien. Entonces respondiendo Pedro le dijo, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Por eso es la palabra, la recompensa. Hay recompensa. Si servimos a Dios, hay recompensa, pero sirvámoslos como dice la palabra, no como lo hacen los religiosos, que gracias a Dios por la voz que me diste, que gracias por el don de la danza y que el equipo de danza. ¿Cuál danza, hombre? No veo ningún ministerio en la palabra de Dios de danza. No veo ningún ministerio de eso, no hay tales. No. Esos son del mundo, porque como no tienen el Espíritu de Dios, tienen que hacerse algo que los motive, que los emocione, para poder ellos decir que están en el Espíritu. Eso no es así. ¿Saben qué es danzar en el Espíritu? Es algo diferente que te hace danzar. No es emocionismo, te hace danzar en el Espíritu, bendito el Señor. Hay mucha gente que nomás va y en cuanto empiezan a la alabanza empiezan a brincar. Oiga,
Ya venía entrado en el Espíritu entonces, desde su casa. No, mis hermanos, hay que entrar a la presencia del Señor. Se va entrando en alabanza y yo he sido testigo de cómo la gente entra en la presencia de Dios. Y no necesita de grandes músicos de alabanza, simplemente estar alabando a Dios a una capela. Y hay presencia de Dios. Eso es danzar en el Espíritu. ¿Usted cree que David andaba como la gente de ahora? Que danzan de pura emoción y dicen es para Jehová. No, mis hermanos, del Espíritu Santo nace la danza. Bendito Dios. Entonces le dice el Señor, le dijo Pedro, Señor, mira, nosotros hemos dejado todo por seguirte a ti. Mi pregunta, ¿usted lo ha dejado todo? ¿Usted ya dejó todas los pecados? ¿Ya no le estorba nada? Porque eso es servir a Dios, que ya no nos estorbe nada. No, le repito, el servir a Dios no es tener un puesto en la iglesia, no es que sea diácono, no es que sea anciano, no es que sea ujiere como dicen por allá, ¿eh? Que el ujiere no está en la Biblia. Pero bueno, eso no es el problema es que no es el puesto, no es el pastor, no es el profeta, no es el apóstol, mentirosos que andan. Es el servir a Dios como se debe. Bendito el Señor. Y en todo momento lo de la iglesia, lo de tu puesto en la iglesia es parte de un ministerio. Y ya les he dicho que los ministerios no salvan a nadie. A nadie saben los ministerios, porque si los ministerios salvaran a la gente, Judas se hubiera salvado. Él tenía un ministerio, era apóstol. Y aparte era apóstol, era también tesorero del Señor. Del mismo Rey de Reyes era tesorero. ¿Y qué pasó? Era ambicioso y por 30 monedas lo vendió. Entonces, ¿ustedes creen que un ministerio te va a salvar? Qué erróneo es ese pensamiento. No es el ministerio es un don de Dios y los dones de Dios son para que la iglesia siga adelante y siga edificándose, no para que te salves. Es para que otros vengan al Señor y el Señor pueda manifestar su gloria. Si tú te guardas para Dios, ellos van a ver la gloria de Dios en tu vida. Y vas a poder meterlos en la presencia del Señor. Pero si andas bien mundanito, ¿en qué presencia les vas a meter? Les vas a invitar a una asada por allá, ¿verdad? Les vas a invitar al Día de las Madres. Les vas a invitar al Día del Niño. Y así sucesivamente a todo eso. Ay, hermano, ¿y qué de malo hay de eso? Bueno, ¿es del mundo o es de Dios? Pues es del mundo. Es más, viene de la religión. Y no estamos hablando del cristianismo, de la religión pagana. Y los cristianos también llevan eso a sus iglesias. Mis hermanos, la iglesia está mundanizada. Y dicen, nos vamos con él. Me voy con él, me voy con él. Mis hermanos, el otro día estaba escuchando un varón que de vez en cuando lo escucho, ¿verdad? Porque yo pulso los espíritus, peso los espíritus. Y yo había notado que esa persona tiene entendimiento de la palabra, es docto de la palabra, pero hasta el mejor cazador se le va. Porque estaba hablando, le hicieron una pregunta sobre el ayuno, y él dijo claramente, y lo repitió todavía, porque le volvieron a estar preguntando, y ya no quería ni hablar del asunto, pero volvió a hablar. Dice, ya les dije que ese no lo pueden hacer como sacrificio, porque los mismos discípulos le dijeron al Señor, los discípulos de Juan, ¿por qué nosotros ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Les dijo, ¿acaso los que están de bodas pueden ayunar? Exacto, y esa parte no la miró, él mismo la dijo. Pero vendrá el día que les será quitado y entonces ayunarán. Ahora mi pregunta, ¿ustedes están de bodas ahorita? ¿Que no pueden ayunar? ¿Está el maestro con ustedes en las bodas? ¿Está el maestro caminando con ustedes físicamente?
podemos decir que si nosotros estamos bien, el Señor está con nosotros, pero no podemos andar con Él como andaban los discípulos, que lo miraban físicamente. ¿Cuántos profetas, dijo el Señor, no quisieron ver estos días que ustedes ven? Y no los vieron. A eso se refería. Y dice que ya no hay necesidad de ayunar. ¿Y sabe cuál es el tema que sacó? Que el ayuno solamente se requiere cuando hay alguna aflicción. Cuando hay alguna aflicción es que se puede ayunar, mis hermanos. ¿Acaso nomás cuando hay alguna aflicción necesitamos a Dios? Necesitamos el ayuno para que esta carne se someta al Espíritu. Para que el Espíritu venza a la carne. Para que seamos sensibles a la presencia y al conocimiento de Dios. Por eso no hay conocimiento. Porque no quieren ayunar. Y esto no es un sacrificio. Esto es un deleite. Una ofrenda para Dios. Por eso claramente la palabra está bien clara, mis hermanos. Es cierto que el pueblo de Nínive ayunó. Es cierto que David ayunó también cuando estaba enfermo su hijo. Pero son casos especiales en los cuales están ellos preocupados y quizás Dios haga misericordia. Pero hay momentos, mis hermanos, cuando la gente tiene que ayunar, cuando el esposo se les ha quitado. Tenemos que ayunar para estar vigilantes y esperando al esposo que viene en las nubes para levantarnos. Porque si no estás en ayuno, si no estás sensible a la presencia de Dios, estás bien carnal, ¿cómo te vas a levantar? ¿Cómo nos podemos levantar si no estamos sensibles a la presencia de Dios? Si no nos podemos meter en esa presencia. No crean que el hablar de la palabra nomás es tener presencia de Dios. Es una comunión. ¿Saben? Hay una iglesia que se llama Éfeso en el libro de Apocalipsis. Y esa iglesia, dice la palabra, esa iglesia estaba bien metida y era celosa de la palabra. Y hacía las obras. Y es más, se molestaba con los que decían que eran apóstolos y no lo eran. Pero dice, pero tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor. Ya no te interesa ayunar para estar sensible a mi presencia. Mis hermanos, cuando andamos carnales no queremos ayunar. Pero si nos disponemos, el Señor nos ayuda. Y si nosotros hacemos esto, vamos a estar sensibles al Espíritu Santo. O díganme, ¿acaso aquellos apóstoles que estaban reunidos estaban orando y ayunando y les dijo el Espíritu Santo apartarme a Silas y apartarme, a Pablo y a Bernabé? A Pablo y a Bernabé, apartármelos para la obra que quiero. ¿Acaso estaban angustiados? No, Señor. Estaban en ayuno y oración, porque eran momentos especiales que la iglesia debe entrar en esa necesidad para que el Espíritu Santo fluya y se manifieste en aquello. ¿No se va a manifestar en los carnales? De esa manera, ¿no? ¿Verdad? Entonces tiene que fluir el Espíritu Santo. De cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Eso estaba hablando de sus 12 discípulos. O sea, hay recompensa. Ah, hermano, pero eso es para ellos. Bueno, el siguiente es para nosotros. Y cualquiera, tú puedes entrar. Si tú quieres, tú puedes entrar en el reino de Dios, en su palabra, y vivir para Dios. Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padres, o madres, ¿qué dejó Ruth? Dejaste a tu padre y a tu madre
y a tu terreno donde vivías. O sea, todos tus conocidos, a tu tierra. Y viniste a un pueblo que no conociste. Y te viniste a parar bajo las alas del Omnipotente. ¿Se da cuenta? Ella hizo la mejor elección y decisión de su vida que Orfa. Orfa representa la carnalidad de la gente. Ruth representa la comunión con el Señor. La obediencia, el sometimiento, en la fe. Porque esta mujer no conocía al pueblo de Dios excepto a Malón, a Quilión y a su madre. Pero con eso era suficiente para haber conocido al Dios de Israel. Por eso le dijo, tu Dios será mi Dios, tu pueblo será mi pueblo. Y allá donde tú te vayan a sepultar, ahí también quiero estar yo. Esa es una buena decisión. Cuando el profeta Elías llegó con Eliseo, dice que le aventó el manto sobre él y le dijo, sígueme. Era un llamado directo. Y aquel le dijo, sí, Señor, nomás deja que me despida de mis padres y ya estaré listo. Porque lo agarró en el campo arando. Bendito es el Señor. Lo agarró en sus ocupaciones, pero dijo, déjame desocupo, me voy y me despido y ahí estoy listo. Pero nosotros, ¿desde cuándo nos llegó el llamado y no queremos hacerlo como Él lo hizo? Muchos decimos, no hombre, yo quebré hasta los arados, ya me los acabé. Mentira, no se ha entregado bien. Seguimos siendo los mismos. Hay que entregarse bien, mis hermanos. Hay que decidirse bien a dejar todo lo que nos estorba. Porque esto no es de dicho. Esto no es de lo que yo pueda aparentar. Es lo que Dios conoce de mí. Bendito el Señor. ¿Sabe por qué? Porque el libro de Job me dice claramente, me enseña que había 3 varones que, cómo le aconsejjaban a Job. Y eran sabios, aparentemente eran palabras sabias. ¿Y sabe qué le dijo el Señor a último? Que mal habían hablado y hecho mal a Job. Y tenían que arrepentirse y llevar ofrendas delante de su siervo Job para que orara por ellos. Y esas personas parecían sabias, decían palabras sabias, pero no se portaban como Job. Job sí se humillaba. Job era fiel. Job era justo. Bendito el Señor. Y toda esa justicia y esa fe y ese sometimiento le dio la victoria y hubo recompensa. Porque dice su palabra que tuvo mucho más que lo que tenía antes que le había arrebatado el diablo. Para gloria del Señor. Entonces hay recompensa. Y entonces dice el Señor en su palabra en el verso 29, cualquiera que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Y si lo puede comparar con el libro de Marcos, el libro de Lucas, dice algo un poquito diferente, pero certero. Porque dice, recibirá 100 veces más en esta vida y en la vida eterna. Para que por si había confusión, dice claramente, recibirá 100 veces más en esta vida o en este siglo y en el futuro la vida eterna todavía. Pero muchos primeros serán postreros y postreros primeros. Aleluya. ¿A quién vino primero? La salvación a Israel. Pero van a ser postreros. Y nosotros que no estábamos en ese momento, en ese plan, vamos a ser primeros. Si nos sometemos a Dios, si vivimos para Dios, vamos a ser primeros. Porque el pueblo de Dios va a ser salvo en angustia.
En tiempos angustiosos Israel será salvo, dice su palabra. Aleluya, ya vamos a terminar. Gloria a Dios. Aleluya. Vamos a 2 de Samuel. Bendito Dios. Gloria a Dios. Segunda de Samuel. Gloria a Dios. Capítulo 22. Gloria al Señor. Verso 21. Dice, Jehová me ha premiado conforme a mi justicia. Conforme a la limpieza de mis manos me ha recompensado. ¿A quién recompensa el Señor? A los que son justos, a los que buscan a Jehová, a los que se amparan bajo sus alas, bajo su protección, porque yo he guardado los caminos de Jehová y no me he apartado impiamente de mi Dios. Pues todos sus decretos estuvieron delante de mí y no me he apartado de sus estatutos. Bendito es su nombre. Fui recto para con él y me he guardado de mi maldad. ¿Usted se ha guardado de su maldad o sigue siendo el mismo? El mismo lépero. El mismo malo. Muchos dicen, no hombre, es que tan bueno que era. La palabra dice claramente que bueno solamente Dios. En otra porción de la Biblia, si vosotros siendo malos, das buenas dádivas a vuestros hijos. El Señor lo está diciendo claramente, todos los del mundo son malos. Bueno solamente Dios. Bendito el Señor. Fui recto para con él y me he guardado de mi maldad, pero por lo cual me ha recompensado Jehová conforme a mi justicia. ¿Quiere recompensa? Sea justo. Conforme a la limpieza de mis manos delante de su vista. Tiene limpias sus manos, no se le pega nada. Con el misericordioso te mostrarás misericordioso y recto para con el hombre íntegro. Limpio te mostrarás para con el hombre impío, para el hombre limpio, y rígido serás para con el perverso. Porque tú salvas al pueblo afligido, mas tus ojos están sobre los altivos para abatirlos. Tú eres mi lámpara, oh Jehová. Mi Dios alumbrará mis tinieblas. Contigo desbarataré ejércitos y con mi Dios asaltaré muros. En cuanto a Dios, perfecto es su camino y acrisolada la palabra de Jehová. Escudo es a todos los que en él esperan. Dios guarda de nosotros. Si nosotros esperamos al Dios, él nos protege. En cuanto a Dios, perfecto es su camino y acrisolada la palabra de Jehová. Porque ¿quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestra roca? No hay nadie. No hay nadie fuera de nuestro Dios. Dios es el que me ciñe de fuerza y quien despeja mi camino, quien hace mis pies como de ciervas y me hace estar firme sobre mis alturas. Quien adiestra mis manos para la batalla, de manera que se doble el arco de bronce con mis brazos. Diga el débil, fuerte soy, porque no es en nuestras fuerzas, sino en su espíritu. Aleluya. Me diste asimismo el escudo de tu salvación. Hay recompensa, mis hermanos. Tenemos el escudo de su salvación, tenemos sus promesas en nuestras vidas. Tú
ensanchaste mis pasos debajo de mí, y mis pies no han resbalado. Dios guarda a su pueblo, mis hermanos. Dios bendice a su pueblo. Aleluya, ya casi nos vamos, dame unos minutos más. Gloria a Dios. Gloria al Señor Jesús. Bendícese el Señor. Glorioso Salvador. Aleluya. El Salmo 23:5 dice: adereza mesa delante de mi presencia. Adereza mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. ¿Le parece carnal o espiritual? Mis hermanos, si andamos bien con Dios, Él unge nuestra cabeza. Nuestra copa rebosa de su presencia, de su Santo Espíritu. Su escudo está alrededor de los que le temen y los defiende. Dice: cuán grande es tu bondad que has guardado para los que te temen, que has mostrado a los que esperan en ti delante de los hijos de los hombres. Grande es su bondad que nos la muestra. La gente lo puede saber, lo puede ver en nuestras vidas. Bendito el Señor. Las eras serán llenas de trigo y los lugares rebosarán de vino y aceite. Y dice el libro de Malaquías 3:10: traer todos los diezmos, no la mitad, traer todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Queremos bendición, tenemos que demostrarle nuestra gratitud a Dios. Dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestros regazo, porque con la misma medida que midáis, os será medido. Al que poco da, poco se le regresa. El que poco perdona, poco se le perdonará. Con la medida. Y hay otra porción que dice: y aún se os añadirá. Y aun que lo que deseas tener se os quitará. Nuestro Dios es perfecto. Aleluya. Dice su palabra: el eterno Dios es tu refugio. Y de acá abajo los abrazos eternos, los brazos eternos. Él echó de delante de ti el enemigo y dijo: destruye. Aleluya, bendito Dios. Son algunos versículos que les tengo para que vean que Dios tiene sus promesas si nosotros le servimos. Y hasta la vejez yo mismo, hasta las canas os soportaré. Yo hice, yo llevaré, yo soportaré y guardaré. Oiga, qué paciencia de nuestro Dios. Como sabe que somos imperfectos, dice: yo los tengo que soportar. Yo ya he hablado y ustedes se van a hacer viejos hasta las canas y hasta viejos los estaré soportando. Es su promesa, pero hay que mantenernos ahí. Sé que no sabemos que no somos perfectos, pero Él nos va a estar soportando. ¿Verdad que el Señor Jesucristo dijo una ocasión: ¿hasta cuándo os he de soportar?
¿Verdad que sí? Pues ya no lo dijo, hasta las canas. Nomás no nos salgamos de su cobertura. Bendito el Señor. Y nos mandó Jehová que cumplamos todos estos estatutos y que temamos a Jehová nuestro Dios para que nos vaya bien todos los días y para que nos conserve la vida como hasta hoy. ¿Por qué muchos no les ha conservado la vida? Porque no guardan sus mandamientos. Bendito el Señor. Gloria al Señor. Aleluya. Amad a Jehová todos vosotros, sus santos. A los fieles guarda Jehová. Y paga abundantemente a los que proceden con soberbia. Paga abundantemente a los que proceden con soberbia. Usted dirá, oh, les paga mejor a ellos entonces. No, les paga pero con muerte, les paga con cosas terribles que les pasan a los soberbios. Bendito es el Señor. Gloria al Señor. Porque Jehová ama la rectitud y no desampara a sus santos. Para siempre serán guardados, mas la desobediencia de los impíos será destruida. Por último, y nos vamos, es el que guarda la vereda del juicio y preserva el camino de sus santos. Bendito sea el Santo de Israel. Hay recompensa al que sirve a Jehová, Dios de Israel. En el momento adecuado el Señor pagará conforme a cada uno de sus obras, conforme a la rectitud de nuestro corazón. Y aparte de eso tenemos la promesa de la vida eterna. No dejará para siempre al caído, dice su palabra. Si tú estás pasando momentos difíciles, solamente aguanta, que el Señor traerá la recompensa a su debido tiempo. Gracias, amiga. A su debido momento Él trae la recompensa para todos. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Te alabamos, Cristo. ¿Verdad que les parece poca cosa el hecho de que digamos, no, pero no estamos dejando? Ciertamente no estamos dejando, no están dejando. Pero el hecho de que todavía prefieran no tener problemas con la familia, el hecho de que siempre le den el lado a la familia, olvidándose ya de las cosas de Dios, dejándolas, no, nomás las dejamos para nosotros cuando vayamos al servicio. Y acá pues andamos con la familia. No nos metemos en problemas para no estar mal con ellos. Eso es estar con el mundo. No estás dejando ni padre, ni madre, ni hermanos porque tú quieres caerles bien a ellos, pero no sabes que le estás cayendo mal a Dios. Tú estás bien tranquilo allá festejando con todo, con tus fajitas y todo. Y quizás hasta haya servicio ese día, pero preferiste ir con la familia. Quizás haya cosas que hacer en la familia y le das prioridad a las cosas y dejas el compromiso de Dios por hacer las cosas de la familia para caerle bien a la familia. Y dejamos el compromiso como si nada. ¿Cuáles arados? ¿Cuáles yunta? ¿Cuáles bueyes? No hemos dejado nada. No hemos dejado nada si nos portamos así. Necesitamos cuidar lo que hablamos. Pablo le dijo a Timoteo, le dijo claramente, cuídate de lo que predicas y cuídate de ti mismo. ¿Sabe por qué? Porque si nosotros nos dejamos ganar por la carne, podemos decir cosas que no convienen. Actuar como no debemos actuar. Por eso, cuídate de ti mismo.
Yo puedo decir, no, pues si se va la gente le predico hasta las sillas y no lo hago. Ese es hablar de más. Hay que cuidarse de lo que uno dice. Decir que ya quebré los arados y ya dispuse de todo eso para la obra del Señor y no lo hace uno. Cuídate de ti mismo y de la doctrina que llevas. Hagamos las cosas bien para Dios. Seamos realmente hacedores de la palabra. Esto no es para poner el dedo a nadie. Esto es para redarguir los corazones y darnos cuenta si hay algo malo que nos esté apartando de hacer lo correcto para Dios. Bendito el Señor. Entonces encontrarás la buena voluntad de Dios para tu vida y se abrirán las ventanas de los cielos con toda bendición de lo alto. Y cuando estoy diciendo de toda bendición de lo alto, no me refiero a la prosperidad material. Si llega, gloria a Dios. Pero lo más importante es la riqueza espiritual. Eso es lo que importa. Esa es la que nos lleva a la vida eterna. Dios les bendiga, Dios les guarde y esforcémonos y seamos valientes. Cuídate de la doctrina y cuídate de ti mismo. La palabra sigue siendo, hay recompensa en servir a Jehová Dios. Dios les bendiga, Dios les guarde. Cristo viene pronto. Y si seguimos como estamos, difícilmente va a ser levantarnos. Si es que pongamos manos a la obra, pero a la obra del Señor, no a la obra del mundo. Bendiciones y hasta el próximo domingo, si Dios nos lo permite y no ha venido el Señor. Aleluya. Bendiciones.